Este es el podcast Voces Inesperadas. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este subpodcast Voces Inesperadas. Y antes de eso, quiero decirle que este episodio es traído a ustedes por Hope State Roofing. Pero más información de eso más adelante. Y como siempre digo, me acompaña Orlando Hernández y Carlos Salinas. Dale va. ¿Cómo están, muchachos? Ahí está. Y hoy vamos a hablar de un tema que, como yo digo, como siempre decimos aquí, un tema, pueden salir otros subtemas, pero este tema es bien importante. Vamos a irnos a Romanos capítulo 8 y vamos a leer del verso 14 al 16. Esta versión que utilizamos es The Passion Translation, pero la traducimos al español para familiarizarnos más con el idioma, y dice así: los hijos maduros de Dios, o los hijos de Dios, son aquellos que son movidos por los impulsos del Espíritu Santo. Y no recibiste el espíritu del deber religioso, llevándote de vuelta al miedo de nunca ser lo suficientemente bueno, pero has recibido el espíritu de plena aceptación, envolviéndote en la familia de Dios. Y nunca te sentirás huérfano, porque a medida que sube dentro de nosotros, nuestros espíritus se unen a Él para decirle las palabras del tierno afecto: amado Padre. Porque el Espíritu Santo hace real para nosotros la paternidad de Dios cuando susurra en lo más profundo de nuestro ser: tú eres un hijo amado de Dios. Ahí estamos. Muy lindo, muy... a mí, te lo digo, me encanta ese texto. Y yo creo que más este tema ha estado sonando en nuestros corazones en estos días. Y a mí me estaba sonando mucho este tema a través, mirándolo con el lente a través de la persona del Espíritu Santo. Y en estos días he estado, no le había ni contado esto a ustedes, he tenido un encuentro bien bonito. Y me pasó cuando el martes pasado que estábamos trabajando, que trabajamos hasta bien tarde, salimos a la medianoche de trabajar. Pusimos música, tenemos música puesta, pero pusimos música de adoración. Y me estaba acordando durante este fin de semana, Damon Thompson, Apóstol Damon Thompson, mencionó algo bien específico, que hablaba sobre el Espíritu Santo como persona. Yo, como quizá muchos de ustedes que sí lo piensan, sí, el Espíritu Santo es una persona, pero cuando yo crecí, sí se hablaba como una persona, se decía que era una persona, pero se actuaba como si fuera alguna herramienta o un tool, o como algo que te da poder, algo, no una persona. Cuando eso strike my heart, like, como a mi corazón fue como un, ¿cómo le podemos decir strike? Como un golpe al corazón. Como un golpe al corazón, pero de una manera cuando profundo. Cuando escuché eso del Espíritu, ¿sabes? Como que yo me di cuenta, realmente, empecé a pensarlo, y no como una persona, tanto como yo veo al Padre, a Papito, como veo a Yeshua, el Hijo. Pero el Espíritu Santo siempre esto es como yo lo visualizaba. Quizá mucha gente se puede identificar como si fuera este tipo de magia en el aire, como el Espíritu, como si fuera como una fuerza, energía, Y hasta que esta semana, cuando escuché eso, resonó en mí tan fuerte que lo empecé yo, intencionalmente quiero pensar, o sea, como una persona, no te he visto,
tienes una multiforme. El Espíritu Santo, y además que papito tienes una multiforme. Una vez estaba hablando contigo, Orlando, una vez tú me dijiste algo, una experiencia que tú tuviste con el Espíritu, y era como la creación. Se cambiaba, me acuerdo de esa revelation. Te lo digo, se me paran los pelos, me acuerdo de eso. Entonces lo empecé a pensar como una persona. Cuando eso pasó, como este texto que leímos ahora, automáticamente fue ver, me estaba mostrando cómo el cuidado de Dios que tiene en nuestras vidas como un papá. Era una cosa que yo no te puedo explicar, el cambio tan radical. Y comencé otra vez o sea, una vez pasó eso, entonces empezó el Espíritu Santo a escuchar muchas cosas, y lo que escuchaba era: yo estoy contigo, tú eres mi hijo, no pienses en nada de lo que tú no eres capaz o lo que todavía se estás caminando aprendiendo. Me dijo, no pienses, estás conmigo, olvídate de eso, vamos a pasar un buen rato, estás conmigo. Y yo lo veía sonriendo. Él me decía el Espíritu Santo, Abba es tu papá. Y como obviamente sabemos que los tres son uno, Abba, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero ese es el nuestro Damon. Ya me acuerdo también una de las palabras que dijo Damon. Él es otro Salvador. Exacto. Mismo Jesús dijo, eso es otro Salvador. Y en esa parte del Espíritu Santo, en mi vida, en estos días, fue ese strike de verlo como persona. Y esta parte de mostrarnos a Dios como nuestro Padre real, no como. Quizás lo decimos como para que entiendan el enlace. A Dios que es nuestro Padre. Y eso me dio tan fuerte que, tomando una sola perspectiva con el Espíritu Santo, entonces, como que, espérate, Él es una persona. Y yo miraba así mismo como en el asiento del carro cuando estaba manejando al trabajo, y yo quitaba a veces, déjame quitar esto de aquí, aunque yo sé que está en mí, pero a veces yo digo, te vas a sentar aquí y vamos a hablar. Y sabemos que el Espíritu vive en nosotros, pero quería personificarlo de esa forma. Te voy a dar tu lugar aquí, porque todo esto es tuyo, tú estás dentro de mí, pero quiero pensarte que te estoy viendo de esa manera, porque para crear esa relación. Muy bien. Y algo que a ustedes le haya alguna experiencia de sus vidas, Carlos y Orlando, que quieran compartir, de ver a Dios como papá, de que ustedes hayan experimentado. Bueno, yo he tenido muchas experiencias con el Espíritu Santo, pero mientras tú estabas hablando me acordé de un libro que yo leí cuando tenía como 14, 15 años. Y quizás ustedes lo han oído. Es un libro de Benny Hinn que se llama Buenos días, Espíritu Santo. Y ese libro es bastante viejito, pero lo que a mí me ayudó a visualizar al Espíritu Santo como una persona, como tú estás diciendo, fue esas experiencias que Benny Hinn estaba enseñando en ese libro. Porque el libro es una recolección de anécdotas y lo que él aprendió del Espíritu Santo mientras él estaba en el principio de sus años, cuando no tenía ministerio ni nada. Él simplemente tenía hambre por Dios y pasaba 10 a 11 horas en el closet metido y orando, y tú sabes. Y lo que él aprendió de esos encuentros fue esto mismo que estamos hablando, ¿verdad? Visualizar al Espíritu Santo como una persona. Porque sí, cuando yo era chiquito yo creía que él era una fuerza o que era un viento o algo así, porque eso es lo que uno se imagina. Porque la palabra para espíritu es neuma, que es un viento. Pero algo que yo aprendí después, mucho después, cuando Jesús se reveló a mi vida, es que yo tuve la experiencia
de ver el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se ve exactamente como se ve Jesús y como se ve el Padre. Y es difícil de visualizar esto porque a menos que tú veas trillizos, ¿verdad? Tú no vas a pensar en tres personas que se ven exactamente igual. Pero ellos no solo se ven igual, ellos son iguales. Es como si nosotros tres estamos aquí, nosotros nos vemos igual por fuera, pero somos igual por dentro. Compartimos los mismos pensamientos, compartimos las mismas palabras, el mismo sentir. Y no solo eso, quizá quien yo soy como persona, lo que me caracteriza por ser diferente como hijo o como padre o como espíritu, lo puedo transferir entre uno y otro. A veces el Padre va a ser el Hijo, a veces el Hijo va a ser el Espíritu Santo, y se van cambiando porque los tres son uno. Y yo sé que es difícil de visualizarlo, pero esa es la manera que el Espíritu me deja entender. Y cuando yo vi el pericoresis, ¿verdad? Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban danzando alrededor del trono, ellos estaban creando muchas cosas. Creaban gente, creaban plantas, animales, árboles, y todo lo que ellos creaban estaba en el trono. Y mientras yo veía eso, yo podía ver que ellos se estaban riendo y estaban bailando de la misma manera. Y es como que el gozo que les trae a ellos de crear algo. Y cuando tuve la oportunidad de ver esas cosas, yo empecé a ver el Espíritu aún más diferente. Porque para mí ya el Espíritu no es una persona diferente que Jesús o que el Padre, pero son la misma persona. Y si el Espíritu está con nosotros aquí mismo, pues el Espíritu transfiere a nuestra vida quién es el Padre y quién es el Hijo, ¿verdad? En Romanos, cuando leemos Romanos, hay una parte bien interesante, creo que es en Romanos capítulo 3, que hay una palabra que Pablo usa que no se usa más en la Biblia, nada más se usa en ese versículo, y es la palabra griega paresin. Y esa palabra significa que a la manifestación del pecado, Jesús como hijo se paró al frente de los ojos del Padre y nunca dejó ver lo que hizo el pecado. O sea, es como que para guardar su inocencia, para guardar su gloria, su santidad, cuando se manifestó el pecado, Jesús se paró al frente y no dejó que él pudiera verlo. Eso es lo que la palabra significa. Ahora, en Romanos 11 hay una palabra similar que significa que cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, Él hace lo mismo. No porque nosotros seamos pecados, no porque nosotros seamos malos, pero la manera en que el Padre nos está viendo por medio del Espíritu Santo es como si viera al Hijo. Ok. ¿Están conmigo hasta ahí? Yeah. Sí. Ok. De la misma manera que Jesús se paró al frente a la manifestación del pecado, cuando nosotros oramos en el Espíritu se para al frente de nosotros y crea como un puente entre nosotros y el Padre para que haya comunicación y para que podamos vernos cara a cara. La palabra para oración en el griego significa que es una constante beholding, que es como mirar y apreciar la cara del Padre, y una comunicación continua. Orar no es solamente one way, ¿verdad? No es que yo voy a estar hablando y hablando y hablando. No es un monólogo. No, es un intercambio. O sea, yo digo algo, el Padre dice algo. A veces estamos sentados esperando, a veces no decimos nada, pero está ese beholding, esa apreciación que pasa en el Espíritu, ¿verdad? Y eso cambió mi perspectiva otra vez del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dice en Romanos, que Él hace su vivienda en nosotros. Él vive en nosotros, Él intercede por nosotros. Y no solo interceder, la palabra que usa es hyper-interceder. O sea, interceder a medida más grande posible. O sea, dice que el dialecto que sale de nuestras bocas cuando estamos hablando, que hablamos en lengua, ¿verdad? Eso es el Espíritu Santo intercediendo y diciendo lo que Él sabe que tenemos que decir para que el Padre reciba la real intención de lo que queremos decir. Lo más profundo. Porque a veces pensamos que queremos algo
el Espíritu está revelando cuál